A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, quiero estar con ustedes como todas las semanas en Empresa y Comunicación, un espacio de diálogo, de conversación para profundizar temas de comunicación, de empresa, de política, de la situación actual del país. En esta ocasión nos acompaña Óscar Ayerbe, analista político, quien ha sido vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, diputado por la provincia de Pichincha, concejal del municipio de Quito, presidente de la Junta Nacional de Acreedores del Filambanco, interesante acción y gestión que desarrolló Óscar Ayerbe, y además de eso es ministro de Gobierno de Lucio Gutiérrez. Óscar, qué gusto que nos acompañes, bienvenido. Buenos días. Una pregunta interesante, estamos al momento con una cantidad aproximada de 80,000 candidatos que se han presentado para las próximas elecciones. Una cantidad increíble. ¿Qué hacer? 80,000. La gente joven en las provincias, tantos candidatos. Me parece que este es un tema que debe ser objeto de una reflexión profunda en cuanto tiene relación por un lado, a la capacidad democrática de participación de los ciudadanos y por otro a ese extremo que significa tener tantos candidatos que finalmente los ciudadanos no pueden tener la posibilidad de conocer en profundidad las propuestas y también los perfiles de cada uno de los candidatos. Debe encontrarse un balance armónico que sustente la democracia, pero también que se pueda objetivamente escoger los mejores y las mejores propuestas. Acabas de decir dos palabras muy importantes, las propuestas y los perfiles. Así es. Eso dará a entender tal vez para la sociedad ecuatoriana de que estos 80,000 candidatos estarán en su gran mayoría preparados para representar a la ciudadanía en la concejalía, en el municipio, en la prefectura. Definitivamente que no. El país está sujeto a este gran dilema entre la calidad, la exigencia técnica, el conocimiento, la experiencia, las alternativas que signifique proveer soluciones que sean absolutamente sustentables versus la posibilidad democrática y constitucional de elegir y ser elegido. De tal manera que ese es un tema que amerita realmente un análisis mucho más profundo. Cuando tú mencionas el análisis profundo sobre la gran cantidad, se deberá tal vez a que el ecuatoriano en general, viendo los resultados de la última década tal vez, ha visto, bueno, cambiemos la situación y metámonos en política. ¿Crees tú que sea parte del análisis de eso? No, yo creo que más bien es el resultado de un proceso que viene ya desde hace algunos años, en el que las organizaciones políticas tradicionales y fundamentalmente el correísmo determinó una reacción, responsabilidad política y una frustración intensa en la población, de tal manera que la no concordancia, la incapacidad de acuerdos ha hecho que en la ciudad de Quito tengamos 18 candidatos a alcaldes y muchos de ellos no llegarán ni siquiera al 1%. Sin embargo, insisten en tener fracasos rotundos pese a la evidencia de una posibilidad de concordancia. Efectivamente lo que mencionas, y tal vez sin que sea desvirtuar el sentido profundo de lo que significa la democracia,
la verdadera democracia. ¿Será oportuno en algún momento que el Estado ecuatoriano, no sé, el Consejo Nacional Electoral, plantee propuestas para que no se genere tan cantidad de candidatos? Sí, yo creo que definitivamente debe haber filtros un poco más severos, más fuertes, ¿no es cierto?, que precautelen calidad, democracia, propuesta, y permita que los ciudadanos podamos tener opciones mucho más precisas, concretas, definidas, que podamos también precautelar la responsabilidad y la obligación constitucional de elegir, ser elegidos, y tengamos un poco más de sensatez en nuestro país. Y mayor responsabilidad, ¿sí? Porque si no, sencillamente seguimos felices levantando la bandera del tercermundismo y de los países del patio trasero. Ahora, el Consejo Nacional Electoral está preparado para enfrentar el próximo proceso electoral. Hemos visto en las últimas semanas discusiones entre sus vocales, entre su personal, etcétera, etcétera. Ahora acabamos de escuchar también que tienen varios problemas en cuanto a problemas de salud de su gente en las provincias. ¿Está preparado el CNE para el próximo proceso? Lo más importante que el país exige del Consejo Nacional Electoral principalmente es transparencia, que no nos pase lo que en el correísmo sucedió, que la susceptibilidad de la modificación de resultados era cada vez más descarada y evidente, de tal manera que han existido ya procesos absolutamente contundentes de investigación que han permitido con absoluta claridad que el país no puede tener el control de una sola organización política, del organismo de control del proceso electoral. Nosotros demandamos que en este caso no solamente alcaldes, prefectos, concejales, etcétera, que van a ser electos el 24 de marzo, sino que también el proceso de la elección de los consejeros al Consejo de Participación Ciudadana tenga la transparencia, para que todo el país sepa que efectivamente estos grandes dilemas del voto válido y el voto nulo y la elección de los mejores cumplan una de las responsabilidades más importantes que tiene un organismo de Estado en el país. Para los ecuatorianos que ven este programa, ¿para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, el Consejo de Participación fue aprobado por todos los ecuatorianos cuando la Constitución fue puesta a consideración en el 2008. De tal manera que a estas alturas, reconociendo que el origen fue un sistema propuesto, impulsado y yo diría que hasta impuesto por el correísmo y Correa, finalmente eso es parte de la Constitución que tenemos hoy. Por eso es que esta gran dicotomía tiene un origen fundamental que tiene que ser absolutamente sustentado. El primero, que la consulta popular del 4 de febrero del 2017 le dijo al país con absoluta contundencia, del 18, le dijo al país con absoluta contundencia que existían dos definiciones, dos criterios fundamentales, que recibió el 63% de apoyo con el sí. El uno, el nombramiento de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que debía ser producto de ternas enviadas por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, y que a su vez la Asamblea Nacional elegiría de entre estas 7 ternas los consejeros principales del organismo, que finalmente fue elegido como presidente Julio César Trujillo. Y el segundo gran componente de esta misma famosa pregunta número 3 del Consejo de Participación Ciudadana era que los nuevos consejeros deberían ser electos mediante votación directa y secreta por el pueblo ecuatoriano. Estos dos conceptos que configuraban la pregunta 3, el 63% se pronunció que sí. Y por eso que muchos de los proponentes del voto nulo
públicamente se pronunciaban por el sí en la consulta popular. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo es que solo leyeron una parte de la propuesta? Es decir, elijamos un nuevo no entendieron la pregunta. No, todos entendían la pregunta, sino que ahora, sorpresivamente diría yo, para todos, ¿cómo es que diciendo sí a las dos partes, a los dos componentes principales, ahora resulta que se desprenden misteriosamente y nos proponen que todos votemos nulo? El tema del Consejo de Participación Ciudadana, nos guste o no nos guste, nos agrade o no los objetivos, las responsabilidades, el poder que tiene en el cumplimiento de sus funciones, es un tema absolutamente constitucional. En la Constitución está claramente definida su conformación, su constitución, su estructura, etc. De tal manera que si hay que cambiar, no es diciéndole al país, vote nulo, porque todos debemos saber y conocer que si el nulo gana en el hecho no consentido, resulta que la ley dice que 10 días después tiene que volverse a repetir la elección. Y los mismos candidatos. Pero desde luego, ¿cómo va a cambiar? Y más recursos que... No solo recursos, pero es una insensatez absoluta. Los que votaron nulo van a tener que finalmente votar por alguien. Ahora, ciertas agrupaciones, no todas obviamente, agrupaciones políticas están insistiendo vía redes, entrevistas, etcétera, que se vote nulo, que se vote nulo, que se vote nulo. Tanto insisten que inclusive ha llegado al punto de confundir a la sociedad, a la juventud, amas de casa, que seguramente votarán nulo. ¿Qué decir frente a eso? Que le están haciendo el juego al correísmo. Del 100% de los votos, si el 20% fuera el sustento de piso del correísmo, ¿ya? Y los votos nulos van a salir del 80%, que en teoría tienen ya una definición de un cambio en el país y anticorreísta, si bajamos entonces el 20% o el 30% de esos votos, porcentualmente en la nueva configuración del total de votos válidos, entonces encontraremos que el porcentaje del piso correísta va subiendo concomitantemente a la disminución que tiene el voto nulo. Y entonces le estamos haciendo el juego al correísmo de manera clara, frontal y directa. ¿Y qué pasaría más aún todavía? Si el 45% vota nulo, el 55% eligen candidatos, entonces aquellos que están respaldando a candidatos visiblemente correístas van a ganar. ¿Y ahí qué va a pasar? Yo insisto y además propongo a los ciudadanos del país que actuemos con la más absoluta diligencia, que escojamos bien los candidatos, que estudiemos con absoluta seriedad para que esta elección de los consejeros de participación ciudadana sean los mejores posibles de los 28 hombres que han sido calificados e inscritos, de las 11 mujeres que han sido calificadas e inscritas y de las 4 personas que están vinculadas a nacionalidades y extranjeros también, ¿no es cierto? Representación extranjera. Sí. Un detalle en base al análisis que acabas de hacer, mi estimado Oscar. Si es que ganaría, en este caso, la propuesta, este programa no es político en absoluto, si ganaría la propuesta planteada por el expresidente Correa, ¿qué sucedería a los resultados logrados con el Consejo de Participación Transitorio, el actual? ¿Se eliminaría? ¿En qué afectaría? Yo creo que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser un ente absolutamente responsable, consciente, que el rol histórico que ha cumplido Julio César Trujillo y su Consejo de Participación Transitorio tiene que ser absolutamente sustentado para darle al país estabilidad, seriedad, capacidad de ir en este proceso de cambio, porque en el caso de la justicia, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura todavía no ha logrado desarticular el correísmo
que dejó impregnado Gustavo Yarc durante los últimos años. Ningún juez, ningún fiscal que violentó los derechos humanos, que violentó, y como es evidente en el caso del 30S, juzgaron y condenaron inocentes, siguen todavía ahí, cumpliendo funciones. De tal manera que yo creo que la responsabilidad del nuevo Consejo tiene que ser darle estabilidad y continuidad a este gran proceso de cambio, de transparencia, de combatir la corrupción. No es posible que en los últimos 10 años, no solamente que estamos enfrentando casos individuales de corrupción, sino que la estructura del Estado fue contaminada y no hay ningún eje que pueda ser exento y decir, en esta área, en esta institución no ha habido corrupción. Ahora, a eso, con el análisis que acabas de plantear, reitero nuevamente la parte de la pregunta. Si es que gana el nulo, si es que la mayoría de los votos son por la agrupación que representa el señor Rafael Correa, ¿qué sucedería entonces con el resultado obtenido en la actualidad con el proyecto liderado por Julio César Trujillo? Si gana el voto nulo, 10 días después hay que volver a repetir la elección, de tal manera que el Consejo Nacional Electoral nos convocará a los ecuatorianos nuevamente a elegir los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Si es que hay más del 51% de votos válidos y en ese porcentaje esta convocatoria absolutamente ilógica permite que el correísmo se apodere nuevamente del Consejo de Participación Ciudadana, seremos corresponsables todos de ese error histórico que pondría en gravísimo riesgo al proceso de transformación y a la estabilidad jurídica del país y también institucional. Porque no sería dable que en este momento que se está, por ejemplo, eligiendo fiscal general del Estado, a eso íbamos, sí, un mes o 2 meses después vuelve a haber otro concurso para sacar al que ya lo han elegido. Así es. O todo el proceso que significa la estructura de los organismos de control. Lo que yo creo es que el nuevo Consejo debe apuntar con absoluta certeza a darle una seguridad jurídica al país, pero además darle lineamientos precisos, más certeros, eficientes para combatir la corrupción y que nosotros podamos ser testigos visibles de cómo el país puede entonces, en derecho, con el debido proceso, en las garantías constitucionales, no permitir que queden los delitos cometidos por el correísmo en la impunidad. Para esto estamos viendo entonces, acabas de mencionarlo, que en las elecciones que está dando, en el concurso, mejor dicho, para fiscal general estaría liderando Diana Salazar. Sí, sí, es que Diana Salazar es la persona que tiene los mayores méritos y tiene los requisitos que en este concurso ameritan. El Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo y sus consejeros deben tomar una definición. 5 han quedado ya para la recta final. Así es. Y ahora vienen las impugnaciones. Cada uno de ellos está sujeto entonces al juzgamiento de los ciudadanos. Y todos tienen que responder las inquietudes y las impugnaciones que en derecho se presenten. Y una vez que pase esa etapa, entonces elegir a la mejor persona posible que nos dé garantías en una de las funciones estratégicas más importantes y poderosas que tiene el país. Existe un tema pendiente y grave. Hay que poner en el lineamiento del juzgamiento de la justicia a aquellos que cometieron delitos, se robaron la plata de los ecuatorianos y ni un solo centavo han sido capaces de recuperarlos. Acabas de decir una palabra que es fuerte, pero es real. Es dura, pero es cierta. Se robaron plata de los ecuatorianos. 61.800 millones de dólares es lo aproximadamente que tiene relación con la deuda externa. Eso frente a 70.000 millones de dólares, que es lo que desapareció en una década. ¿Qué decir frente a eso con tu criterio político, tu experiencia política?
¿Y qué decirles a los jóvenes también? De que más se generó en el robo, en el hurto o en lo que se llevaron los amigos de lo ajeno frente a la verdadera deuda externa. Es uno de los escenarios más devastadores de la historia del Ecuador. Es inconcebible que la corrupción llegó a los andariveles más insólitos y además de robarse la plata, nos dejan endeudados en cerca de 70.000 millones con unos intereses usureros inaceptables. Por eso es que la responsabilidad del gobierno nacional y del futuro presidente en las elecciones del 2021 es absolutamente vital para poder reestructurar el propio destino del Ecuador. Nosotros hemos formado una plataforma que se llama Tu Voto es Poder. Tu voto es poder. Porque cada voto que el ciudadano en reserva, en secreto, pone en la urna, de su propia voluntad y decisión personal, sin cuestionamiento de por quién vota, sino el hecho de ejercer su obligación y su derecho constitucional, permite que al aglutinar uno a uno de los votos, se configura entonces en la gran decisión que permite configurar el destino de un país. Por eso la gran responsabilidad que tenemos para que con la más absoluta convicción y conciencia el próximo 24 de marzo podamos cada uno ejercer este derecho, apuntalando la democracia, pero también el destino del país. Por eso es que nosotros con la más absoluta seriedad hicimos un análisis principalmente en el tema nacional de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, de los 28 hombres que fueron calificados, de las 11 mujeres y de los Como 4 esta plataforma, Tu Voto es Poder. Sí, así es. ¿Ya? Y nosotros, igual que muchos, hemos definido ya nuestros candidatos. ¿Ya? Y nuestra propuesta, nuestra sugerencia a los ecuatorianos. Escogimos, por ejemplo, a Ricardo Rivas, un hombre académico, profesor universitario, con varios títulos universitarios y que ha demostrado en los últimos meses una posición valiente, determinante para combatir temas relacionados a la violencia, narcotráfico, temas que ha significado un escenario para que el país sepa y confronte las realidades de lo que implica una sociedad que está en el tránsito de la violencia, del narcolavado, del narcotráfico, y que 3 periodistas estuvieron involucrados. Su hermano obviamente estuvo presente en ese tema. Estamos apoyando a Carlos Figueroa, a un hombre que fue víctima de la represión y de la persecución política de Rafael Correa. Cuando estuvo en la selva y conoció que su madre estaba muriendo de cáncer, él, que había sido condenado a 1 año de prisión por injurias al haber denunciado un tema del 30S conjuntamente con Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, entonces regresa y le cogen preso. Son temas que las páginas de la historia del Ecuador nunca borrarán. Así es. Nunca borrarán. Así es, así es. Sobre todo nosotros que hemos vivido muy de cerca el tema del 30S. Así es. 186 casos que han sido resueltos a partir de mayo del 2018 a la presente fecha han determinado que los jueces en segunda instancia, apelación, casación, Corte Nacional y recursos de revisión han significado finalmente que todos sean libres, inocentes y en plena libertad. En el pasado, anteriormente a eso, todos fueron condenados, sancionados y muchos de ellos en la cárcel. De tal manera que con estos antecedentes y estas vivencias nosotros analizamos y estudiamos la posición, por ejemplo, de José Tuárez, el padre. Yeah. Este hombre que durante más de 20 años ha dedicado a un escenario de responsabilidad social importante,
Nosotros hemos escuchado con mucha atención sus propuestas, sus vivencias, sus interrelaciones de preocupación social, y nos parece que es una persona seria que puede contribuir al gran escenario nacional. Interesante el diálogo, el conversar del Consejo de Participación Ciudadana, el tema, el análisis que tienen ustedes como plataforma sobre el voto nulo, qué implicaciones tendría el Ecuador si es que ganaría el voto nulo, y son aspectos que Ecuador entero debe conocer. Agradecemos muchísimo la presencia de Óscar Ayerbe, un analista que conoce del tema político, que ha estado enfrentando de manera muy directa varios aspectos en la situación política del país, e incluso en temas muy injustos que se han presentado en la década pasada. Mi estimado Óscar, muchísimas gracias por tu presencia. Tenemos obligatoriamente que hacer una nueva entrevista, porque tienes varios temas que debemos seguir conociendo. Solamente para mencionar que también estamos respaldando a Sofía Almeida, ¿ya? A Karina Ponce, a Jova Bombay y a Francisco Bravo por las nacionalidades y pueblos indígenas, de tal manera que un riguroso análisis de cada una de ellas, de sus propuestas. Sofía Almeida, una muchacha profesional con altas calificaciones profesionales, que ha trabajado en la Contraloría General del Estado. Karina, una muchacha joven, inteligente, de Loja, con gran involucración en todos los temas de derechos humanos, el tema de ambiental ha permitido que nosotros lo prestemos con extrema atención, sus posibilidades y potencialidades. Y también Jova, que es una mujer que ha tenido relaciones con organizaciones sociales por mucho tiempo. Y obviamente Francisco Bravo, que proviene de Manabí, un hombre absolutamente activo en los escenarios sociales del país, que creo yo va a ser una gran contribución a este nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Criterios de Óscar Ayerbe: el voto es de cada uno, el voto es secreto, y esperamos, amigos, que ustedes den su voto con la mayor responsabilidad en beneficio del país y en beneficio del futuro del Ecuador. Muchísimas gracias, y Óscar, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación.